y realmente hemos ya tocado la profesora ha tocado ese punto en otras oportunidades, diciendo que básicamente es inmovilizar los bienes del deudor. ¿Para qué? Para impedir su disipación, restringirle al deudor entonces los derechos de uso y de goce que tiene sobre sus bienes, de modo que entonces podamos limitarle la libre disposición de esos bienes, y no entonces no lo distraigan, no lo vendan, no hagan lo que quieran con ellos, y nosotros poder cobrarnos la creencia, o sea, lo que nos deben, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos de este embargo? Bueno, el requisito básico es el titular de una creencia, y ya luego entonces la urgencia en el cobro de la misma. Todo esto uno lo hace, o sea, una vez, todo esto tú lo solicitas mediante la demanda en validez, y el juez entonces es quien se encarga de verificar si ciertamente es certero el crédito, y entonces él puede darte o no la oportunidad para embargar, ¿verdad? Pero esos puntos lo tocarán los muchachos más adelante. Tenemos lo que es la liquidez y la exigibilidad del crédito en los embargos conservatorios. En otro tipo de embargos es necesario que el crédito sea cierto, exigible y líquido. No así en este tipo de embargos que estamos tocando ahora, porque solo se necesita que el embargo sea cierto. Asunto que le compete al juez comprobarlo, ¿verdad? A través de lo que se le solicite en la demanda. Y dentro del punto de la urgencia y la peligrosidad, decíamos ahorita que como requisitos para poder embargar conservatoriamente, teníamos que tener urgencia para cobrar el crédito, es decir, que el crédito se encuentre en peligro de cobrarse, y eso se fundamenta en los aportes, o sea, en las pruebas de insolvencia que tenga inminentemente el deudor. Entonces, ¿cómo probaremos eso? Bueno, por todos los medios, y más adelante lo tocaremos. Es cuanto. Vamos a trabajar ahora con los bienes que pueden y los que no pueden embargarse, conservatoriamente hablando. Primero, los que pueden embargarse. Según lo que dispone el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, los bienes que pueden embargarse son los bienes muebles, propiedad del deudor. Eso es lo clave, según la profesora, ¿verdad? Que los bienes muebles, propiedad del deudor. Pero vamos a ver más adelante que el artículo 54 también da facultad al juez para poder dar la autorización de realizar hipoteca judicial provisional. Y B, los bienes que no pueden embargarse, aquí son los mismos bienes que los embargos similares, como por ejemplo los bienes de la Iglesia Católica, los bienes que tienen un carácter personal respecto a su propietario, etc. Clasificación de los embargos. Los embargos conservatorios también se le llama embargo mobiliario porque recaen sobre los muebles en mayor parte, pero también sobre los inmuebles, vamos a ver más adelante. Y son básicamente seis. Embargo conservatorio de derecho común o general, embargo conservatorio comercial, embargo conservatorio en reivindicación, embargo conservatorio contra el deudor transeúnte, embargo conservatorio de los ajuares de inquilinato o de locación, y embargo conservatorio de la administración tributaria. Cada uno de esos embargos van a ser tratados por todos nosotros a lo largo del curso. Mas, sin embargo, hoy nos toca hablar de los embargos conservatorios en sentido general, y también del primero de estos, que es el embargo conservatorio general o de derecho común. Por eso yo le voy a decir más o menos qué consiste cada uno sin hacer detalles, porque como dije anteriormente, eso se va a tratar en su punto.
reivindica, ese lo voy a dejar para ahorita porque ese es el que vamos a tratar. El comercial es el que tiene que ver con los actos de comercio entre comerciantes, regido por el Código de Comercio. El embargo conservatorio en reivindicación es aquel que se utiliza para recuperar un bien que ha sido robado o perdido. El embargo conservatorio contra el deudor transeúnte es aquel que se efectúa contra un forastero que no es de ese lugar, pero que periódicamente pernocta en ese lugar. Embargo conservatorio de efectos mobiliarios que guarnecen en los lugares alquilados, o lo que es lo mismo, de ajuar de inquilinato o de locación. Este es el embargo que se hace cuando un inquilino de una propiedad no cumple la obligación del pago, entonces el acreedor puede proceder a embargar sus bienes. Y por último, el embargo conservatorio de la administración tributaria, que está regido por el Código Tributario, está regido también por la ley sobre el Tribunal Contencioso Tributario Administrativo. Este embargo es el que realiza la administración pública tributaria en contra de los contribuyentes por el no cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o lo que es lo mismo, el pago de impuestos. Tribunales competentes. Ustedes bien han sabido por todos ustedes que las dos competencias principales son la competencia material o competencia de atribución, raciones material, y la otra que es la competencia territorial o competencia en razón del territorio, la competencia territorial o raciones personales veloces. En la primera, en la competencia material, existen, para cada uno de esos tipos de embargos que ustedes pueden ver en la gráfica, para cada cierto tipo de embargo es competente un tribunal determinado. Por ejemplo, el juzgado de primera instancia es competente para conocer de los embargos de derecho común, de los embargos en materia comercial, tanto en atribuciones civiles como comerciales respectivamente, y del embargo en reivindicación. Mientras que el juzgado de paz es competente para conocer de los embargos contra el deudor transeúnte y del embargo de ajuar de inquilinato. Con esta nota de que, aunque los embargos contra el deudor transeúnte son conocidos por el juzgado de paz, la demanda en validez es conocida por el juzgado de primera instancia. Ese es el único embargo que la ejecución como la demanda en validez se reparten entre diferentes tribunales de la competencia. Y entonces, la administración tributaria, en principio, o el Tribunal Contencioso Tributario Administrativo, es competente para conocer de los embargos de la administración tributaria. Vamos a entrar ahora de lleno con lo que es el embargo conservatorio general. Lo podríamos definir como una medida procesal y precautoria de carácter patrimonial que, a solicitud del acreedor, el juez que sea competente y apoderado puede dictaminar respecto de los bienes del deudor para garantizar el cumplimiento de la obligación. Entonces, aquí la competencia, en virtud de lo que plantea el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, en razón de la materia, el juzgado, como dije ahorita, competente para conocerlo es el juzgado de primera instancia en sus atribuciones civiles. Y en razón del territorio, primeramente, el tribunal del domicilio del deudor y segundamente, el tribunal donde se encuentran los bienes del deudor. ¿Estamos claros hasta ahí?
Vamos a entrar con el procedimiento. Lo primero que hay que hacer que tiene que hacer el deudor es intimar al acreedor al cumplimiento de la obligación. Dígame. ¿No es el acreedor al deudor? El acreedor al deudor, sí. Okay. Entonces, el acreedor, reitero, debe de intimar al deudor al cumplimiento de su obligación mediante un acto de alguacil. Que debe ser, en ese acto va a contemplar un plazo en el cual él debe de pagar la deuda, que no puede ser menor de un día franco. Y advirtiéndole de que si no obtempera ese llamado, entonces va a proceder a embargar sus bienes. Luego, una vez hecho esto, el acreedor eleva una instancia al tribunal correspondiente, En este caso ya tú dijiste que es el tribunal de primera instancia, sí, correcto, el juzgado de primera instancia en sus atribuciones civiles. y que es el domicilio del deudor, del lugar donde se encuentran los bienes embargados. Exactamente, eso es fundamental. Entonces, eleva una instancia solicitándole la autorización para realizar el embargo conservatorio. En esa instancia él debe de establecer, debe de contener varias cosas, entre las que se destacan. La compañera va a trabajar ese punto más detalladamente, pero de manera superficial le puedo decir que debe de contener el monto en el cual, él debe de establecer ahí la urgencia y la peligrosidad de la posible disminución de esos bienes por parte del acreedor. Porque como bien dijo la compañera que me antecedió en la palabra, aquí no van a regir las condiciones clásicas del crédito, sino básicamente la urgencia y el peligro. O sea, la urgencia es una consecuencia del peligro de la disipación de los bienes por la insolvencia posible del deudor. Entonces, además de eso, debe de contener el título que avala el crédito. La general, profesora, debe de establecerle ahí, pedirle que esa ejecución sea, ¿cómo se dice? Exitosa. ¿Cómo? Exitosa. No. Que la ejecución debe de ser obligatoria a pesar, o sea, la ejecutoriedad de esa solicitud a pesar de cualquier recurso que se realice posteriormente. Y además también debe de, bueno ya, luego que esa instancia se realiza, después que expire el plazo y el deudor no cumplió su obligación, entonces cuando luego que el juez emite una ordenanza o un auto autorizando efectuar o trabajar el embargo conservatorio, entonces eso se llama auto de embargo o ordenanza de embargo. Entonces, con esa ordenanza, él va a proceder a ejecutar el embargo mediante el levantamiento de un acta de embargo ejecutada por un alguacil. Y esta debe contener el domicilio, o sea, y debe estar encabezada primero por el auto de embargo, y debe contener el acta debe estar encabezada por el auto de embargo. solicitud, el auto de embargo, sí. Entonces, esa acta debe contener el domicilio en el cual se encuentran los bienes, debe contener el título en el que se fundamenta y cualquier otro documento probatorio. Además, debe contener el guardián, dos testigos, ambos firmantes del acta, y la fecha de inicio y expiración
de las actuaciones del alguacil. Aquí hay que hacer una paréntesis, que el autor nuestro aquí lo toca de manera superficial, diría yo. Dijimos que recaen estos embargos mayoritariamente sobre los muebles, pero también el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil autoriza en ciertas ocasiones al acreedor a ejercer la hipoteca provisional, la hipoteca judicial provisional sobre todos o algunos de los inmuebles del deudor. En ese caso, él al solicitarla, después que concedida, o sea, cuando él la solicita, debe de, o sea, entre lo que él lo solicita, ok, vamos a dejar ese detalle. Lo importante aquí es señalar que él va a inscribir, luego de ser autorizado por el juez, él va a inscribir esa hipoteca judicial provisional en la Conservaduría de Hipotecas o en la Conservaduría de Hipotecas o en el registro de título, dependiendo si el terreno tiene título o no tiene título. Y cuando esa sentencia sea ejecutoria, él tiene la obligación de en 2 meses proceder a registrarla de manera definitiva, cuando la sentencia sea decisoria. Y después entonces, está bien, vamos a seguir más adelante. Yo me quiero dar un minutito, ¿me va a Sí, claro. Fíjense, miren, se supone que ustedes están entendiendo perfectamente todo lo que ellos están diciendo, porque ese es el procedimiento para ejecutar el embargo conservatorio. Entonces, él no tiene que entrar en muchos detalles, porque ustedes saben en qué consiste intimar al deudor, dicen que es el mandamiento de pago y lo que debe contener. La instancia de solicitud de embargo que yo había explicado muy claro aquí anteriormente, que debe contener, y él lo mencionaba, o sea, usted tiene que convencer al juez en esta instancia de la peligrosidad que tiene su crédito en ese momento y de que su deudor está distrayendo sus bienes y que por ende es muy posible que usted no lo pueda cobrar, su creencia. El auto u ordenanza, que ustedes saben ya lo que debe contener cuando el juez lo emite. Ahora bien, él hablaba de que, y el acta de embargo, que es el inventario del alguacil, ¿verdad? De todos los bienes que la ley establece que deben ser detallados con tanta precisión que no puede haber dudas al respecto, y que debe contener el guardián que se va a responsabilizar de los bienes embargados, como de los testigos que van a actuar en ese embargo. Entonces, ahí viene la parte que podría crear algún tipo de confusión: la inscripción de la hipoteca judicial provisional. Aquí estamos hablando de un deudor que no tiene en ese momento bienes muebles, que era lo que él decía, que el principio de los embargos conservatorios es que es un embargo de tipo mobiliario. Pero ahora bien, si mi deudor no tiene nada y lo que tiene es una casa, un solar, una finca, una parcela, lo único que tiene, entonces ¿qué yo voy a hacer? ¿Voy a perder mi creencia? No, cobrarse de lo que tenga. Voy a hacer el mismo procedimiento, solo diciéndole al juez que se trata de un inmueble y que la ordenanza, él debe ordenar, en lugar de un acta de embargo sobre bienes muebles, la inscripción de una hipoteca provisional. Cuando el juez autoriza esto, usted va y hace la inscripción de la hipoteca. Pero ¿qué resulta? Si esa hipoteca provisional usted no la convierte en definitiva cuando se cumple el plazo de los 2 meses, que es lo que sería en este caso la demanda en validez. La demanda en validez es la autorización para que usted venda. En este caso, el juez le va a dar la autorización para que usted ya haga una inscripción definitiva de la hipoteca. Da la impresión de que en principio el embargo aquí toma como una temática de embargo inmobiliario, pero no debe haber tal confusión, porque nada tiene que ver el procedimiento del embargo conservatorio con el embargo inmobiliario que vamos a ver más adelante. O sea que hay que estar claro que lo que yo estoy haciendo es
el plazo, usted va a notificar esta ordenanza y la lleve del plazo de 15 días para decir que ahora yo voy a inscribir que definitivamente esa hipoteca. En lugar de que usted salir a vender los muebles, usted con esa hipoteca lo que va a hacer es se va a hacer adjudicatario de ese inmueble que posteriormente podrá vender y cobrar su acreedores. Para concluir mi parte anteriormente, es un requisito que tienen estos embargos para convertir el embargo conservatorio en ejecutorio y así poder cobrar su creencia. Entonces, cuando el embargo va a recaer sobre un bien inmueble, no se va a hacer una demanda en validez, sino una demanda sobre el fondo, que es más o menos, tiene los mismos efectos que la demanda en validez, pero ese es el nombre que tiene. Adelante, compañera. No, y aclarar algo antes de que empiece la tercera parte de la ponencia, de la exposición. Y es que yo decía en principio de que, bueno, que para ejecutar este tipo de embargos solamente es necesaria la autorización del juez, que no necesitábamos el asunto del mandamiento de pago para la ejecución, pero tampoco el título ejecutorio. Pero hago la aclaración porque, como decía eso en principio, te dicen, pero bueno, hay un procedimiento que hay que seguir. Es decir, yo decía que para la ejecución no era necesario eso, porque ese es el procedimiento para entonces proceder a la demanda en validez y conseguir la decisión del juez y poder ejecutar. Entonces, por eso quise hacer esa aclaración para que no haya dudas. Hay que aclarar también que la inscripción en hipoteca provisional, una vez que se haga la inscripción definitiva, va a valer retroactivamente la primera inscripción que se hizo sobre ese inmueble. Lo que quiere decir es que si otra persona, luego de realizarla provisionalmente entre el medio de uno y otro, realiza una hipoteca sobre ese bien grabado, la que usted hizo provisionalmente va a tener relevancia sobre la posterior. Bueno, yo le voy a seguir hablando de la solicitud para el embargo, el embargo conservatoriamente y la autorización del juez competente. El presidente debe elevarse una instancia al juez competente, solicitando la autorización para embargar, a lo cual anexa la justificación del crédito y la prueba de la urgencia, de peligrosidad que corre al cobrar el crédito. La instancia de solicitud de autorización para embargo conservatoriamente contiene, entre otras cosas, las siguientes menciones: designación del tribunal competente, generalidades de persiguientes y requeridos, el monto del crédito, si fuese líquido, o las pruebas que permitan al juez realizar la evaluación provisional. Demostración de la urgencia y la peligrosidad del cobro de la creencia y descripción de los muebles embargados. El auto de ordenanza de embargo. Legalmente, el juez está obligado a hacer constar en ordenanza los elementos de prueba de la seriedad del crédito, su urgencia y su peligro, el plazo dentro del cual el acreedor deberá demandar en validez el embargo, normalmente de 2 meses, la suma por la cual se autoriza el embargo y la ordenanza se ejecuta sobre la misma. No obstante, cualquier recurso, y es posible que la misma imponga la prestación de fianza al persiguiente, si el juez así lo considera necesario. Los recursos contra la ordenanza. La oposición y la apelación carecen de interés en este punto, pues la ordenanza
o autorización es ejecutoria, no obstante a cualquier recurso. Para nuestra Suprema Corte de Justicia, la ordenanza por la cual se autoriza trabar el embargo conservatorio es susceptible de oposición cuando son dictadas en defecto. En esa misma decisión, la Suprema Corte de Justicia entiende que en esta materia la ordenanza dada en defecto son susceptibles de recurso ordinario de la oposición, lo que se reafirma en el artículo 417 del Código de Procedimiento Civil, lo cual cita: los autos de precedente serán ejecutorios, no obstante oposición o de apelación, o sea, de oposición o de apelación. El juez de referimiento puede mantener la vigencia de su autorización o modificarla en algunos de los siguientes sentidos: reduciendo los bienes afectados, reduciendo el monto por el cual se solicita la traba disponible, la presentación de la fianza. Esta ordenanza es apelable. Igualmente, el juez de los referimientos puede reexaminar los motivos que le indujeron a utilizar el embargo y puede ordenar incluso la cancelación de la misma si considera la existencia de motivos justificados serios para tal decisión. Recuerde que al principio el juez que conoce de lo principal no es el juez de los referimientos. No, por lo menos en Francia. Aquí por la escasez de jueces que tenemos, bueno, ya en Santiago se puede dar el caso, ¿verdad?, de que otro juez, en virtud de que aquí hay diferentes salas civiles, pueda ser el juez de los referimientos, pero donde en los distritos judiciales donde hay un solo juez de primera instancia que está conociendo en materia civil de todo asunto, resulta que es el mismo juez de referimiento. Y esto, en principio, no tiene tanto sentido, porque estamos hablando de que el juez de los referimientos es otro juez que va a conocer, o sea, con más detalle, con mucho detalle, por qué se tomaron esas decisiones, y examinar en una segunda instancia y decir, bueno, cancelamos este. No, e incluso, ustedes saben que todas las materias se pueden embargar, ¿verdad? Y evidentemente el derecho laboral, entonces, respecto a lo que decía la profesora, siempre el juez, por lo regular, el juez de los referimientos es la corte de apelación. En materia laboral. En materia laboral, exacto. El acta de embargo. Obteniendo el permiso para embargar, se notifica el acto de embargo. Se procede a la redactación del acta de embargo. Esta acta debe contener la siguiente: designación detallada y precisa de los bienes embargados, elección del domicilio en el municipio donde se practicará el embargo, notificación del título en virtud del cual se traba el embargo, designación del guardián y de 2 testigos, todos deben firmar el acto. Es posible incluir la demanda en validez en la misma acta del embargo. En este caso deben ser incluidas las indicaciones del tribunal y constitución del abogado, plazo de comparecencia del demandado y exposición de los medios de hechos y de derecho. El artículo 49 del Código de Procedimiento Civil dispone que el acta de embargo conservatorio será notificado al deudor constantemente con la demanda en validez sobre el fondo. Efectos del embargo conservatorio. Pueden haber 2 tipos de efectos, el civil y el penal. El más importante de los efectos es la indisponibilidad de los bienes embargados. En este sentido, se ha dispuesto la nulidad de la enajenación a título gratuito de los muebles embargados, con tal que hayan adquirido fecha cierta con anterioridad a la notificación del acta embargada de conservatorio. Es decir, los actos de disposición son válidos si tienen la fecha cierta previa a la fecha de la traba. Se adquiere la sanción penal
contra el deudor en caso de la distracción de los objetos embargados conservatoriamente, tanto en caso de que la persona haya sido nombrado guardián. Por demás, en los efectos del embargo conservatorio, por demás es a decir que el embargado puede percibir los frutos producidos por los bienes embargados, aunque debe conservarlo. Y si se trata de vehículos embargados, aunque deba conservarlo, particularmente cuando el guardián con la misma obligación a cabo de que el demandante quede con la obligación de la demanda validez. En el plazo establecido en la ordenanza que autoriza el embargo, aunque no es posible usufructuar y disponer o desplazar los bienes embargados, el guardián tiene la obligación de proteger los bienes embargados, comprometiendo su responsabilidad. Debe conservar y proteger los bienes embargados como un buen padre de familia. También será necesario que se le otorgue acta de descargo en el momento del cese de sus funciones o alguna remuneración en el caso de ser un tercero y el reembolso de los gastos útiles y necesarios que hayan realizado para mejorar la conservación de los bienes. Asimismo, debe permitir la posibilidad de comprobaciones sobre el estado de los bienes que fueren requeridos. Bueno, yo le voy a hablar de la demanda en validez. Decimos que la demanda en validez es un procedimiento que pretende convertir en ejecutoria una medida conservatoria previamente autorizada, haciendo posible la venta o realización de los bienes embargados. Antes era necesario solamente para autorizar el embargo que existiera un crédito o un vicio de certeza. Ahora no, ahora es necesario para probar el crédito de que se compruebe que existe exactamente el crédito. Esta comprobación exactamente se hace mediante un juez, cuya sentencia se validará o no el embargo conservatorio y se convertirá en caso de aceptación o en caso de embargos ejecutorios. Cuando no es reconocido el crédito del embargo, inmediatamente el juez realiza un levantamiento de embargo. Ya cuando es reconocido, la sentencia de invalidación vale como título ejecutorio, así dándole la facilidad al acreedor de poder poner en ventas los efectos embargados. Según la Suprema Corte de Justicia, nos dice que cuando la sentencia que valida un embargo conservatorio, que ya ha sido convertida en conservatorio, convertida en el ejecutorio, no contiene una condenación exactamente de embargo, entonces este no posee un título ejecutorio. Lo ideal conjuntamente sería que el crédito y la demanda en validez se vayan trabajando en el mismo tribunal para que cuando se resuelva exactamente este procedimiento ambos vayan ya resueltos de la mano. Incidentes por parte del embargado. Decimos que se puede invocar la nulidad del embargo por vicios de fondo o de forma o de fondo, o por inexistencia del peligro o la urgencia del cobro del crédito. En ese sentido, el embargo puede demandar la cancelación, reducción o limitación del embargo sobre la base de la existencia de motivos serios y legítimos, entre los cuales caben la irregularidad de forma y de fondo, o demandar el levantamiento de embargo por la consignación de una suma suficiente para garantizar el pago del requerimiento en principal intereses y de costa. Exactamente el plazo de la demanda en validez dentro de la pena de nulidad decimos que es de 2 meses, usualmente. Los acreedores múltiples. Como no vale embargar sobre lo ya embargado,
Solo valen las gestiones efectuadas por el primer acreedor, que lo intenta, y los subsiguientes acreedores no pueden embargar a su vez la misma que ya ha sido embargada, debiendo hacer valer sus oposiciones. Si algún otro acreedor pretende levantar un embargo sobre ya el embargo realizado, el segundo no vale. En este caso, ¿cómo proceder en esta situación? Bueno, el alguacil encuentra que ya los bienes han sido embargados, este debe proceder a realizar la comprobación de los mismos. Eso se hace mediante un acta que debe comunicárselo al deudor o al juez de los requerimientos. Este caso es si este primero no es posible, entonces se crea un acta de comprobación que se remitirá al acreedor que trabó el embargo, valiendo como oposición sobre el producto de la venta. Incidentes promovidos por un tercero. Exactamente, los afectados en los bienes de un tercero, que no se puede descartar esta posibilidad. Puede hacerse presente la demanda en distracción de una manera principal o como intervención voluntaria en relación con la demanda en validez del embargo conservatorio. La demanda en distracción se incoará mediante acto al depositario de denuncio al ejecutante y a la parte embargada por una citación motivada y quien la intenta debe aportar la prueba de la propiedad sobre los bienes embargados a pena de nulidad. Y los excesos de los bienes embargados, el embargo no es nulo por el hecho de que el acreedor no lo haya intentado por una suma superior a la deudada. El deudor tiene la posibilidad de demostrar la ligera censurable del acreedor. Si tal es el caso, el deudor puede obtener el resarcimiento justo por el procedimiento del que haya sido ocasionado. Hasta aquí mi Este punto con relación a los incidentes promovidos por terceros, voy a citar un caso, de hecho, es el caso, por ejemplo, que usted viva en casa de su madre, qué sé yo, que usted se haya mudado en casa de su madre, porque usted haya peleado con su marido, etcétera, etcétera, y usted esté ahí viviendo. Pero yo como abogada de mi cliente, yo no puedo permitir que usted, o sea, no me permitir cobrarme mi creencia por el hecho de que usted está viviendo con su madre. Yo voy a la casa de su madre y me llevo todo lo que hay en la casa de su madre, aunque no sea de su madre. Está en la otra parte incidentar el proceso y decir que esos bienes no eran de ese deudor y que entonces proceder a hacer lo propio. Entonces ese es más o menos el caso cuando se refiere a los incidentes promovidos por terceros. Y finalmente nosotros como grupo le exhortamos que los derechos de cada individuo disminuyen cuando los derechos